Cuando hablamos del agua y cuando nos referimos a ella en los procesos normales que se dan en una gran ciudad como Monterrey, es indispensable hablar de los fenómenos hidrogeológicos que tienen que ver con la presencia del agua en la superficie, pero también en el subsuelo. En este programa vamos a hablar precisamente de ello. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Hola, bienvenidos a Mundo Sustentable. Mire, hoy en día en las grandes ciudades se presentan problemas de agua y a pesar de que todos podemos saber, de alguna manera tenemos información de que en el subsuelo hay agua, pues a veces no se da tan fácil disponer de los estudios o que las decisiones se tomen de una manera adecuada en los procesos de desarrollo urbano. Y en este programa vamos a hablar precisamente de hidrogeología urbana. Y para ello hemos invitado al doctor René Alberto Dávila Porcel, quien es coordinador de Innovación y Educación Continua de la Facultad de Ingeniería Civil de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. René, buenos días. Doctor, muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días. Y como siempre es un placer estar con usted compartiendo unos breves minutos para que la comunidad se entere un poquito más de qué es la hidrogeología urbana y cuál es la importancia del agua en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, bienvenido nuevamente. Pues a ver, platícanos qué es la hidrogeología y el concepto de hidrogeología urbana. Con todo gusto. Bueno, la hidrogeología en realidad es una ciencia, es una rama de las ciencias geológicas y su principal objetivo es generar información sobre lo que es el agua subterránea. Y la hidrogeología urbana es una subrama científica que nos permite conocer las múltiples interacciones que tiene el agua con el desarrollo de las ciudades. Entonces, con la hidrogeología tradicional siempre nos hemos preocupado por ver cuál es el medio físico a través del cual el agua subterránea puede ser utilizada, y de manera histórica siempre ha sido más utilizada por el sector agroindustrial o también por las industrias de otro tipo de rubros. La hidrogeología urbana se convierte en algo interesante para estudiar debido a que los problemas demográficos en el campo obligan a muchas personas de la sociedad a trasladarse a las ciudades, y eso ha generado en el último siglo que muchas ciudades crezcan de una manera muy rápida y obviamente esto genera una presión muy fuerte para que las ciudades puedan tener disponibles recursos vitales, como en este caso sería el agua. Y a través de esa interacción, de ese crecimiento demográfico muy fuerte, es que muchas ciudades han priorizado, o por necesidad o por urgencia, el uso del agua subterránea para abastecerse. Entonces, básicamente la hidrogeología urbana nos permite conocer cuál es el uso que podemos darle al agua subterránea y cómo podemos utilizarla para que ésta pueda ser un factor que nos ayude a planificar las ciudades y su desarrollo. Me llama mucho la atención que hables de planificación de las ciudades cuando, bueno, por lo general pensamos que el desarrollo urbano en las grandes ciudades, específicamente como Monterrey, pues de repente eso se hace medio raro, ¿no? El desarrollo urbano no sigue lógicas científicas muy adecuadas. Entonces, ¿qué sería lo ideal para lo que es la planeación urbana, considerando la hidrogeología como una herramienta básica? Bueno, históricamente también las ciudades, si hacemos un poco de memoria, muchas de las ciudades más importantes del mundo se han establecido donde hay una fuente de agua constante que les permita desarrollar, ¿no? ¿Cuándo es importante la hidrogeología urbana? Cuando realmente nosotros somos conscientes de que la ciudad necesita más recursos que solamente el territorio para poder crecer. Muchas veces pensamos que con la planificación territorial que hacemos sobre planos urbanísticos o paisajísticos vamos a poder controlar qué pasa con todo el crecimiento de la ciudad, cuando en realidad la experiencia nos ha demostrado que no. Necesitamos en el desarrollo urbano, para que sea sostenible, involucrar tanto el conocimiento del medio en el cual nosotros vamos a estar, tanto ya sea el suelo, el uso de suelo. Necesitamos también conocer qué recursos disponemos para poder abastecernos
y también estar conscientes de esta transformación de las áreas periurbanas en áreas urbanas, pero que estén adecuadamente conectadas a los servicios básicos de las ciudades. Obviamente lo ideal es que esta planificación se haga antes de que se hagan los emplazamientos o se definan los fraccionamientos nuevos que va a tener la ciudad, y en ese momento debería de ser cuando nosotros podamos poner sobre la mesa de planificación diferentes variables que son prioritarias, como por ejemplo la disponibilidad de agua en la zona, cuál va a ser la fuente principal de agua, los sistemas de distribución del agua y también los sistemas de recolección de las aguas ya que se han ido utilizando. Y tomemos en cuenta, estimado doctor, que en las ciudades, en especial las ciudades industriales como Monterrey, esa presión sobre los recursos es todavía mayor porque las industrias consumen o usan en muchas áreas también agua, ¿no? Entonces, esto hace de la hidrogeología urbana, desde nuestra perspectiva, una variable importante para que podamos nosotros ser más conscientes de dónde vamos a poder abastecer de agua y hasta qué punto las ciudades pueden tener una vocación industrial, una vocación enteramente residencial o una mezcla de estas dos principales actividades urbanas, ¿no? En un área como Monterrey, que tenemos una variedad geográfica muy visible, o sea, tenemos montañas hacia el lado sur, pero tenemos pues una zona semidesértica acá en la zona norte, con montañas un poco más hacia el poniente. Esta situación geográfica, ¿cómo me da oportunidades de planear un desarrollo urbano? Porque lo que vemos en Monterrey es que estamos creciendo para todas partes. Es correcto y la verdad es que pues por intereses creo privados y tal vez hasta gubernamentales en ciertas épocas del pasado se ha permitido que la ciudad crezca descontroladamente, ¿no? Y este modelo pues obviamente en algún momento nos tiene que cobrar factura porque estamos creciendo de manera descontrolada. ¿Qué pasa en Monterrey? Si recordamos, Monterrey fue fundada justamente aquí en el centro por donde está la Macroplaza y justamente ahí hay una fuente de agua subterránea, ¿no? Entonces, al parecer, las personas que fundaron Monterrey tomaron la decisión de que ese lugar era idóneo porque tenían abastecimiento de un río, pero que no era constante, y una disponibilidad de agua constante que provenía del subsuelo, del agua subterránea. Es muy interesante la situación de Monterrey por la ubicación geográfica. Estamos a la salida de la Sierra Madre Oriental y toda la zona centro de Monterrey, por lo que conocemos de la geología local, ha sido una planicie de inundación. ¿Qué quiere decir esto? Que había mucha agua desde el pasado y que de inicio la ciudad ha empezado a utilizar agua subterránea para poder abastecerse. Prueba de eso es que hay muchos pozos en la ciudad que en su momento eran las fuentes principales de abastecimiento, ¿no? Y esto me lleva a enlazarlo, si me permite, con el tema de cómo crecen las ciudades y cuál es la vinculación intrínseca que tienen con el agua subterránea. En una primera fase, cuando la población es pequeña, lo más fácil y adecuado, digamos, o más accesible, es que alguien perfore un pozo somero, encuentran agua y pues con un sistema de bombeo muy básico pueden empezar a extraer agua. Las tradicionales norias que conocemos en el noreste de México son un claro ejemplo de ese tipo de explotación, principalmente con usos personales, familiares, residenciales. Y ahí no hay tanto problema. Pero cuando la ciudad empieza a crecer y estas extracciones puntuales no son suficientes, lo que se hace es tratar de profundizar estos pozos, con lo cual nosotros generamos un abatimiento del agua subterránea. Del nivel freático vamos bajándolo poco a poco a medida que vamos explotando. Cuando la ciudad sigue creciendo y se colocan actividades industriales que requieren agua, esta situación complica un poco más la situación, René, ¿no? se me está agotando el tiempo en este segmento. Vamos a hablar de esto que me estás diciendo, Claro. de la parte de los intereses industriales, en el siguiente segmento. Claro, con todo gusto, doctor. Gracias. No se vaya, estamos platicando con René Alberto Dávila de hidrogeología urbana. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando de hidrogeología urbana.
René, nos quedamos platicando de asuntos que tienen que ver con industria. Ya me hablaste de desarrollo urbano, vamos con la industria. Es correcto. Cuando las ciudades crecen y tienen un carácter industrial, obviamente las necesidades crecen, ¿no? Entonces el agua que explotamos es en mayor cantidad y aparte de eso, lo que generamos es que este abatimiento del nivel freático sea más marcado. Y llegado el momento de otras ciudades industriales, la cuarta etapa, que sería la final, es que la ciudad ya necesita buscar nuevas fuentes de agua, pero fuera de la ciudad, fuera de su mancha urbana, y esto pues obliga a que los gobiernos tengan que invertir en mucha infraestructura para poder abastecerse de agua de las afueras de la ciudad. Entonces esas 4 fases son las que nos hablan de cuál es la relación del uso del agua subterránea en temas de cantidad para poder abastecer los usos constitutivos o industriales que pueda tener una ciudad. Cuando hablamos de una ciudad como Monterrey, pudiéramos pensar en, bueno, quisiera plantear primero, el agua puede considerarse contaminada de 2 maneras. Una que es que la naturaleza misma le aporte elementos o características que no son muy adecuadas para considerarla potable. Y la otra es la actividad antropogénica, que realmente el hombre sea el causante de estos problemas de contaminación. ¿Qué nos puedes platicar al respecto y específicamente de lo que puede suceder en Monterrey? Ok, es correcto, es correcto. Las 2 fuentes de contaminación deterioran la calidad del agua. Hablando de los orígenes, digamos, de contaminantes naturales, pueden deberse a que los pozos hayan cortado ciertos estratos geológicos donde existan metales pesados, por ejemplo, donde exista arsénico, y eso puede deteriorar mucho la calidad del agua subterránea de origen. Pero por otro lado, y complementando esta situación que se puede presentar, las actividades antropogénicas, como por ejemplo las letrinas, pozos sépticos, descargas de hidrocarburos, filtraciones de los sistemas de drenaje sanitario, vertidos industriales, utilización de fertilizantes en la etapa anterior a que la ciudad llegue a esas áreas, se convierten como en pasivos ambientales que gracias al sistema hidrogeológico y a la lluvia que normalmente nos ayuda a introducir estos contaminantes hasta llegar al acuífero, al agua subterránea, y eso también genera otro proceso de contaminación, digámoslo así, de origen antropogénico y que deteriora mucho la calidad del agua, lo cual en determinado momento va a necesitar que se haga un tratamiento más específico para poder potabilizar. Ese es un problema. Y el otro problema sería la sobreexplotación. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Es correcto. La sobreexplotación es un proceso bien interesante y muchas veces no lo hemos entendido muy claramente, pero un claro ejemplo es el Valle de la Ciudad de México. Por ejemplo, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe sufre este problema. ¿Y a qué se debe este problema? A que básicamente nosotros, al momento de explotar mucha agua subterránea y que desciende el nivel constantemente, lo que genera es que en los estratos superiores existe un reacomodo del paquete geológico, de los materiales geológicos de origen, más si son de origen aluvial, como gravas, arenas, y con el peso de los mismos paquetes de arriba o de los edificios, empieza a generarse asentamientos de terreno, asentamientos diferenciales que afectan a la infraestructura urbana y pueden generar pues, muchos problemas estructurales de seguridad de los edificios que actualmente tenemos. Y la sobreexplotación también obviamente puede detonar problemas de contaminación porque estaríamos cada vez profundizando más hasta llegar a estratos donde las rocas tal vez no nos permitan obtener agua de muy buena calidad. Ese fenómeno es muy marcado, por ejemplo, en zonas agrícolas de Estados Unidos, donde han habido descensos de más de 15, 20 metros del terreno solamente debido a la sobreexplotación de agua subterránea, y un claro ejemplo es la Ciudad de México, que también sucede en áreas urbanas. En Monterrey, sobre todo en la zona norte, que es donde yo lo he podido ver, cuando arrancaron la construcción de la planta de Cadereyta, que empezaron a decir que necesitaban mucha agua y que iban a hacer pozos profundos para obtener el agua para la refinería. De repente todos los manantialitos, pequeños ojos de agua, le dicen la gente que había acá hacia el norte, por el área del Valle de las Salinas, todo eso, se secaron. ¿Eso es normal? ¿Hay un proceso de sobreexplotación? Sí, claro, porque
se genera un cono de abatimiento hasta donde está el pozo más profundo. Entonces, mientras más cerca estén estos vertientes naturales hacia ese cono o a ese punto donde está explotándose el agua de una profundidad mayor, obviamente pueden llegar a desaparecer. Y sí, la verdad es que en esa zona el nivel freático muchas veces cuando estamos en época de mucha precipitación no es muy profundo, ¿no? Pues alrededor de 5 metros, 7 metros en promedio ya puedes encontrar agua, pero en algunos casos también hemos detectado en esa zona que hay norias que se han secado y que tenían 30 o 35 metros de profundidad, que antes tenían el nivel del agua en menos de 10 metros de profundidad, entonces sí afecta y esa es una consecuencia directa de la sobreexplotación y es un buen ejemplo local de lo que puede estar sucediendo. Sí, pues de hecho lo podemos ver en la hacienda de San Pedro, el pozo que hay ahí, que baja uno por escaleras incluso, pues ¿qué serán? Unos 6 metros, a lo mejor. Sí, aproximadamente 7 debe ser más o menos metros por ahí. y pues el agua está ahí. En determinado momento, si sobrepasamos el consumo o sobreexplotamos el acuífero, eso puede ser que se vaya esa agua. Sí, y normalmente hay algunos operadores de agua que dicen, pues estoy dejando mi pozo como en stand-by o en reserva, pero eso también puede ser una causa de que ellos hayan abatido el nivel del agua subterránea y los dejan sin operar mientras el acuífero recupera su nivel. Entonces esos ejemplos sí son muy, muy claros y eso es la sobreexplotación del agua. Utilizar el recurso de manera excesiva y no permitimos que de manera natural se recargue hasta el nivel original que tenemos. Muy bien. Pues se llega el tiempo de hacer el siguiente corte, pero seguimos platicando contigo en el siguiente segmento. Con todo gusto. Muchas gracias. No se vaya, estamos platicando con el doctor René Alberto Dávila de hidrogeología urbana. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando con el doctor René Dávila de la Facultad de Ingeniería Civil de nuestra universidad. René, desde tu punto de vista, ¿en qué regiones del país la hidrología cobra una mayor importancia y por qué? Claro, muchas gracias. La hidrogeología, si hablamos por regiones en México, pues en la zona norte del país, zona noreste, se convierte en una alternativa muy importante por las condiciones climatológicas, de climas semidesérticos extremos, donde no hay mucha disponibilidad de ríos que tengan cauce constante. Entonces la hidrogeología sí es un factor importante en esa región. En otras regiones, como por ejemplo el centro de México, digamos, que tienen actividad minera, también es importante porque muchos centros mineros utilizan agua subterránea para poder hacer sus procesos y aparte de eso en esa zona tenemos problemas de calidad del agua porque estos contaminantes naturales que hablábamos en el anterior bloque pueden estar presentes a menor profundidad, entonces la calidad del agua podría impedir que sea para uso potable, por ejemplo, y han habido casos de que sí se necesita estudiar mucho eso. Y en el centro de México, donde tenemos una zona industrializada en áreas urbanas, como todo el valle de la Ciudad de México, Toluca y todo ese sector, pues obviamente el agua subterránea es un recurso muy, muy valioso para poder abastecer a la población con alta densidad, pero también garantizar las actividades industriales y económicas de esas regiones. Es por eso que el agua subterránea debería de ser un factor importante al momento de decidir cómo podemos nosotros hacer que nuestras ciudades sean más sostenibles y que las personas tengan una calidad de agua potable y de buena cantidad para poder abastecerse. Nos mencionas la zona noreste del país, ¿qué sería importante decir para el área de Monterrey? Bueno, como usted sabe, ahora estamos atravesando lamentablemente una sequía complicada en esta zona de México, más puntualizada en algunas áreas de donde Monterrey puede captar agua a través de las presas. En Monterrey históricamente se ha extraído el agua subterránea con fines urbanos y por algunas razones administrativas han priorizado traer agua de otras áreas, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que Monterrey pueda beneficiarse de este recurso? Pues básicamente conocer mucho mejor el subsuelo, entender mejor cómo funciona el acuífero
y también hacer estudios de vulnerabilidad del acuífero y también sobre la calidad del agua en diferentes áreas de la zona metropolitana. Y han habido estudios que han hecho algunos colegas de otras universidades y también colegas de nuestra facultad, de nuestra universidad, también de Ciencias de la Tierra, que estamos tratando de mejorar el entendimiento y la comprensión del funcionamiento hidrogeológico del acuífero. Ya con esta información, doctor, lo que podríamos plantear es identificar zonas donde es seguro explotar agua subterránea, identificar niveles de explotación, perforación de pozos y además de eso también ver las posibilidades de profundizar más en la explotación del agua subterránea. Actualmente Monterrey tiene algunos pozos que llegan hasta 800 metros más o menos y que son pozos muy productivos y que cortan estratos que vienen desde la región de acá, de la Sierra Madre Oriental, de la curvatura de Monterrey, que traen bastante agua. Entonces, lo que necesitamos hacer es comprender bien cómo funciona el acuífero, conocerlo y a partir de ese conocimiento, pues generar planes de gestión, yo le llamo de no explotación, sino de gestión. Pensar en qué áreas sí es posible y es seguro y en qué áreas debemos de dejarlas resguardadas para cuidar y preservar la condición natural o que existan zonas contaminadas y que no lleguen a afectar a la población o a la industria de nuestra región. ¿Qué serían los principales estudios que se han hecho en tu facultad en este sentido? Bueno, hemos empezado a hacer nosotros estudios sobre la parte de la transmisibilidad, por ejemplo, de contaminantes emergentes a través de los cauces naturales como el río Santa Catarina hacia el acuífero. También hemos visto que hay algunas zonas con pasivos ambientales de actividades industriales anteriores y de las cercanías se extrae agua subterránea para poder proveer al sistema de agua potable. Entonces, nos falta todavía generar mayor información y con mayor periodicidad de datos para poder conocer cuál es la dinámica de la calidad del agua y también cuál es la dinámica de la cantidad de agua. La situación es muy compleja porque tenemos muchos pozos de diferentes profundidades distribuidos en toda la área metropolitana, lo cual ha generado que la condición natural ya no exista más. Entonces, es una condición modificada que complica un poco el entendimiento, ¿verdad? Entonces, pero se han hecho otros estudios de esta misma zona, por ejemplo, en Linares, donde hemos estudiado toda la zona de la ciudad de Linares y el acuífero de Linares, y hemos logrado determinar que han habido abatimientos importantes del nivel por explotación de agua subterránea y que también han habido movilización de contaminantes desde las zonas de la ciudad hacia las aguas abajo, digámoslo así, en dirección hacia la presa Cerro Prieto. Entonces, ese tipo de contaminantes en algún momento pudiesen tener contacto con el agua que explotamos o que captamos en la presa, por ejemplo, Cerro Prieto, para poder abastecer de agua potable acá a la ciudad de Monterrey. Entonces, ese tipo de estudios yo creo que ahora es prioridad, debería de ser prioridad para la sociedad en general a través de las autoridades y de los grandes operadores, de poder entender bien cómo podemos gestionar el agua subterránea y que cumpla su papel de que sea un factor que nos permita el desarrollo sostenible de la ciudad. La contaminación de un cuerpo acuífero superficial, como son las presas que tenemos hacia el sureste de Monterrey, ¿se infiltra hacia los acuíferos subterráneos? Pueden haber las dos situaciones. Cuando el acuífero tiene mucha agua, normalmente recargan a los ríos para que estos tengan agua constante todo el año, pero puede pasar la situación contraria, que cuando los ríos no tienen caudal constante, puede ser que todo el agua que circula a través del río, del cauce del río, se va infiltrando hasta llegar al acuífero. Entonces, en este tipo de estructuras sí se infiltra el agua y una prueba de aquello es que, por ejemplo, en la presa acá en China tenemos filtraciones que están generando nuevos manantiales alrededor de los diques y eso obviamente es por la infiltración que tiene el agua subterránea desde estos cuerpos de almacenamiento como son las presas. Muy bien, René, se nos está agotando el tiempo, la plática es muy rica y bueno, ojalá y la gente entienda todo esto porque todo esto tiene que ver con que en el futuro podamos tener buena agua en esta ciudad, ¿no? ¿Qué les dirías tú a los estudiantes
que tienen relación con este tipo de conocimiento de nuestra universidad para que se pongan a estudiar hacia el futuro? Pues yo creo que lo más importante es que los estudiantes tienen que reconocerse como actores de los problemas, no espectadores, y que tienen que pensar en que las capacidades que van a adquirir a través del conocimiento van a ayudar a resolver problemas de la sociedad. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema, y te invitamos a que seas parte de la solución, entendiendo que el agua es vida, y sin agua ninguna sociedad puede desarrollar y existir. Entonces, yo creo que entendiendo ese concepto, los estudiantes pueden estar motivados a investigar más sobre el agua subterránea y a tratar de ayudarle a la sociedad de manera efectiva con el líquido que nos permite existir sobre este planeta. Muchísimas gracias, René. Es un gusto tenerte con nosotros y espero verte de nuevo aquí para seguir platicando de este tema que es apasionante pero preocupante a la vez. Es correcto, es un reto, y la verdad es que pues yo quiero agradecerle a usted y a todo su equipo, estimado doctor, por la invitación y porque nos permite socializar un poco de lo que hacemos y de las áreas que tenemos de interés, tanto para estudiar como para beneficiar a la sociedad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Mire usted todo lo que nos ha dicho aquí el doctor René en este día. La verdad es que cuando nos hacen un llamado las entidades gubernamentales a que cuidemos el agua, este concepto de cuidar el agua es amplísimo, o sea, es no nada más no gastarla, cuidarla además en lo que le agregamos, que son contaminantes, que luego se van por ahí por el drenaje, van a dar a las presas, se infiltran hacia el suelo. Y mire, todo lo que nos ha platicado ahora. Cuidemos el agua, pero verdaderamente. Recuerde que usted es parte importante del cambio que queremos provocar. Gracias.